Ivette, muchas gracias. Hermanos, les voy a pedir que vayan abriendo sus Biblias allá en Segunda de Pedro, que es donde va a estar la mayor parte de nuestra enseñanza el día de hoy. Y continuamos, ¿verdad?, con nuestra serie Escéptico, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a estar hablando el día de hoy. Hermanos, muchas personas tienen la idea de que la gente viene a la iglesia, a que les laven el cerebro. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Sí? ¿Verdad? Y dicen, ¿sabes qué? No, los que van a la iglesia solamente van ahí para que les laven el cerebro, ¿verdad? Y eso no es cierto, hermano. De hecho, aquí venimos a que nos laven el corazón, ¿verdad? El cerebro no. El corazón sí, el cerebro no. Miren, en Juan capítulo 5 nos encontramos con una historia bien interesante. Jesús, ¿verdad?, le está enseñando a algunos maestros y expertos de la ley judía. Les está enseñando, ¿verdad? Y ahí en Juan 5, ¿verdad? Si quieren luego lo leen completo, pero te vas a dar cuenta que Jesús hace 4 distintas afirmaciones que básicamente hacen que los estudiosos de la ley se le tiren en contra, ¿ok? Por ejemplo, mira, Jesús en esos versículos dice, Jesús afirma que Él es Dios, ¿verdad? Dice, yo no soy cualquier otro profeta, ¿verdad? Yo soy Dios mismo. En el versículo 24, Jesús afirma ser el dador de la vida eterna, ¿ok? Eso para los judíos era otra señal de otro motivo por el cual apedrear a Jesús, ¿no? Más adelante, el versículo 26, no tan solo Jesús dice que es el dador de la vida eterna, sino que 2 versículos después dice que Jesús es la fuente de la vida. Otros versículos más adelante, Jesús se atreve, ¿verdad?, a decir que es Dios. Dice que Él es el que da vida eterna, dice que Él es el que da la vida en general, y en los últimos versículos Jesús dice que Él es el único que puede traer juicio en contra del pecador. Ahora, todas estas son afirmaciones, hermanos, que hacen que las personas judías o en aquel entonces lo hubieran agarrado y lo hubieran apedreado, ¿verdad? Ahora, en ese contexto, ¿ok? En ese contexto en que hay muchas personas cuestionando lo que está diciendo Jesús, hay muchas personas que son escépticas, ¿verdad?, a recibir la enseñanza de Jesús. Jesús les dice las siguientes palabras en Juan 5:39. Mira, ahí va a aparecer arriba, pero dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, quiero que pongamos atención a la primera frase. Dice, escudriñad las escrituras, ¿ok? ¿Qué significa la palabra escudriñar? La palabra escudriñar significa examinar, inquirir o averiguar, ¿ok? Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Le dice, mira, yo te estoy diciendo que soy Dios mismo, que yo soy el dador de la vida, que yo te puedo dar vida eterna y yo voy a traer juicio al pecado. Es más, mira, te lo compruebo. Examina tu Biblia para que te des cuenta que esto es cierto, lo que Jesús le está diciendo. Hermanos, les está diciendo, hey, crean así ciegamente. No, le está diciendo, escudriñad. Déjenme les explico lo que significa la palabra escudriñar de una manera en que ustedes seguramente van a entender. Mira, muchos de ustedes escudriñaron la infidelidad de Piqué a Shakira. Y se ríen, pero es cierto, hermanos. Yo estaba viendo los videos escudriñando, ¿verdad?, el chisme. Y, hermanos, me di cuenta que ya la gente sabe por qué se dio cuenta Shakira, ¿verdad? Y mucha gente sabe y dicen, ¿sabes qué? No, fue por culpa de la... Ahí están los chismosos, ¿eh? Pero bueno, los escudriñosos, ¿verdad? Miren, quiero que vean, porque eso es escudriñar, ¿ok? Ahora, tú puedes escudriñar la Biblia o puedes escudriñar otras cosas. Escudriñar es, a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Verdad? ¿De dónde vino? ¿De dónde surgió esta información? ¿Cómo es que Jesús generó esto? ¿Ok? Eso es escudriñar, ¿verdad? Mi hermano Manuel tiene la capacidad muy interesante de escudriñar su comida, ¿verdad? Mi hermano Manuel, algunos lo conocen, ¿verdad? Pero mi hermano Manuel, él siempre que le llega su plato, empieza a escudriñar qué hay en el plato, ¿verdad? Y siempre, hermano, siempre encuentra que un pelo, que esto, que el otro, ¿verdad? Y es que escudriñan su plato, ¿estamos? Miren, eso es lo que pide Dios de nosotros a la hora de recibir palabra de Él. Escudriñemos la palabra de Dios.
¿Te fijas? Ahora, ¿nos está diciendo que entremos y creamos todo lo que nos dicen? No, dice, escudriñad la palabra de Dios. Hermanos, por eso es tan importante que ustedes traigan su Biblia. Porque yo se los he dicho miles y una vez que, hey, ¿cómo saben que lo que yo estoy poniendo aquí no es el libro del Mormón? ¿Cómo saben ustedes, hermanos, que yo no estoy haciendo referencia a otro libro religioso que no sea la Biblia misma? Es tan importante, hermanos, ¿verdad? Creo que pueden confiar en mí, ¿verdad? No es eso. Pero, ¿cómo están seguros ustedes? ¿Están realmente escudriñando lo que le estamos enseñando o no? Ahora, Jesús, hermanos, aquí en este versículo dice, hey, es que escudriñan, ¿verdad? Lean su Biblia y se van a dar cuenta de algo. La Biblia señala a Jesús en todo momento y en cualquier momento señala únicamente a Jesús y a nadie más. Me encanta el canto, ¿verdad? Y fue una conexión perfecta lo que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, porque mire, en la iglesia tú y yo adoramos a Jesús y a nadie más. Nadie más, hermanos. Yeshua y nadie más. Jesús, hermanos, y nadie más es merecedor de nuestra gloria, de nuestra adoración, de nuestra honra, solamente Jesús. Y les digo esto, hermanos, porque mira, ¿sabes algo? Hay gente que se levanta tergiversando las enseñanzas de Cristo con la intención de ellos llevarse la gloria. Y a ellos se les llama de la siguiente manera: falsos maestros. ¿Se acuerdan que la semana pasada nos quedamos picados? A ver, ¿qué va a pasar con los falsos maestros? Hermano, hoy vamos a hablar acerca de los falsos maestros. Para identificar, hermanos, a los falsos maestros o a los falsos profetas, es sumamente importante, hermanos, estar atentos, escudriñar y discernir todo aquello que se nos enseña, hermanos. Es bien importante hacer ello. Por eso, hermanos, es bueno de vez en cuando ser un poco escéptico. ¿Te fijas? De vez en cuando, hermanos, es bueno cuestionar. Hey, ¿por qué dices eso? ¿De dónde surgió tu enseñanza? ¿Sabes algo? Los falsos maestros no es algo de la era moderna. Los falsos maestros han existido desde siempre. Han sido un problema constante. Jesús, hermanos, constantemente nos advertía a sus discípulos acerca de falsos maestros. Mira lo que dice Mateo 24:11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice así. Marcos 13:22-23 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. ¿Para qué? Para engañar, dice así. Y si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, dice así, mirad, os lo he dicho todo antes. En otras versiones dice, tengan cuidado, les he advertido esto de antemano, dice así el Señor Jesucristo, hermanos. Siempre ha sido algo existente, ¿verdad? Los falsos maestros. Incluso en el Antiguo Testamento, mira lo que dice Jeremías 23:16. Dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo, dice así. No escuchen a este profeta cuando ellos les profeticen, llamándolos o llenándolos de esperanzas vanas. Mira la manera en cómo se refiere a ellos. Todo lo que dicen son puro invento. Son puro invento. No hablan de parte del Señor. Los falsos maestros, hermanos, y los falsos profetas son incluso un problema de la iglesia actual. Sí, mira lo que dice Segunda de Pedro, y es donde nos vamos a quedar por varios minutos. Dice Segunda de Pedro 2, versículo 1, dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como los que habrá falsos maestros entre ustedes, dice así. Ahora, ¿quiénes son entre ustedes? Cuando dice la palabra ustedes, ¿de quién está hablando? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Dice así, en Israel hubo falsos profetas, tal como habrá, dice, falsos maestros entre ustedes. A la iglesia directamente, hermanos, Pedro les está diciendo eso. No solo en los tiempos de Jesús hubo falsos maestros, no solo en el tiempo del Antiguo Testamento, habrá falsos maestros, incluso entre ustedes, dice así.
Ellos les enseñarán con astucias, herejías destructivas, y hasta negarán al Señor quien los compró, y esto provocará su propia destrucción repentina. Puesto a la posibilidad, hermanos, de que un falso maestro se levante, Jesús dijo lo siguiente, en Mateo 7:15, dice: ten cuidado de los falsos profetas, dijo así el Señor Jesucristo. Ahora, si nos quedamos ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, hermanos, Pedro nos da 3 características que los falsos profetas, o que podemos utilizar para identificar a los falsos profetas. ¿Lo tenemos? ¿Ok? ¿Cuántas? 3, ¿ok? 3 características o prácticas que identifican a los falsos profetas. Apúntanos ahí, ¿verdad? Para que no se levante ninguno entre nosotros. ¿Estamos? Mira, la primer práctica que identifica a los falsos profetas, hermanos, es falsa enseñanza, ¿ok? Mira lo que dice el versículo 2 de 2 de Pedro. Muchos seguirán sus malas enseñanzas, dice así, ¿te fijas? Muchos seguirán sus malas enseñanzas, y esa es una característica de un mal maestro o de un falso profeta. Es utilizar las escrituras en favor de su propia agenda y no necesariamente del propósito original de las escrituras, ¿ok? Mira, la Biblia, hermanos, no la podemos utilizar nosotros a nuestra conveniencia. No debemos de hacer eso, ¿verdad? No puedo utilizar un versículo que habla del infierno para generar en ustedes miedo y que de esa manera ustedes quieran ofrendar. ¿Se fijan? ¿Estamos? No podemos hacer eso si ese no es la intención original del versículo. Ahora, seamos honestos con esto. Hay personas, hermanos, que enseñan la Biblia equivocadamente por ignorancia, ¿verdad? Porque simplemente no la supieron interpretar. ¿Ok? Hay personas, por ejemplo, que hablan hacen una referencia, por ejemplo, entre el arca de Noé, ¿verdad? Y dicen, ¿sabes qué? Así como subieron los animales al arca, ¿verdad? Es tiempo para que nosotros nos subamos a la salvación. Y decimos que, ok, ¿verdad? Es interesante, pero está un poquito fuera de contexto tu enseñanza, ¿verdad? Y muchas veces lo hacen con un corazón sincero, pero con ignorancia. ¿Estamos? Ahora, hay personas, hermanos, que enseñan la Biblia equivocadamente con intenciones malas detrás en su corazón. Mira lo que dice Gálatas 1:6-9. Dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, les dijo Pablo, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un ¿qué? Evangelio ¿qué? Diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados. Y mira la frase siguiente: por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo, dice así. Hay personas, hermanos, que distorsionan lo que la Biblia dice con tal de generar acción de parte de las personas. Y eso, hermanos, es una característica de un ¿qué? Falso profeta, de un falso maestro. Versículo 8 dice: si alguien, ya sea de nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros le hemos predicado. Ahora, la que nosotros es la que aquí en Iglesia Amor y Vida les hemos predicado, no necesariamente, ¿ok? Lo que dice aquí, la que nosotros son los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor. Que le caiga la maldición de Dios, dice, si le predican otro evangelio. Repito, lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita, dijo así Pablo. ¡Qué miedo!, ¿no? Bueno, hermanos, no podemos estar enseñando Biblia y hablar por hablar. Tenemos que asegurarnos, hermanos, que lo que estamos enseñando es bíblico. Por eso, hermanos, tenemos que tener también cuidado con qué consumimos. Nosotros para alimentar nuestra vida espiritual, ¿a quién escuchas? ¿A qué canal de YouTube te metes? ¿Verdad? Asegurémonos, hermanos, de que lo que escuchamos y lo que nos alimenta sea palabra de Dios y no solamente sea la que nosotros queremos escuchar. Porque eso es muy fácil hacer, hermano. Encontramos un pastor, un predicador que no, dice y te llena de miel los oídos, hermanos. Eso no es lo que debemos de buscar. Debemos de buscar palabra de Dios. Según de Timoteo dijo: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, dice así. Seguirán sus propios deseos. Y escucha esta frase:
Buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Entonces, ¿cómo podemos identificar a un falso profeta? A través de su falsa enseñanza. ¿Estamos? La segunda manera es a través de su falso testimonio. ¿Ok? Es una buena manera de identificar a un falso profeta, es a través de su falso testimonio. Dice el versículo 2, dice, el que sigue, ¿lo puedes poner el que sigue? Dice, versículo 2, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su ¿qué? Vergonzosa inmoralidad, dice así segunda de Pedro. Y esto, hermanos, esta pega. ¿Ok? Esta pega y pega fuerte. Porque mira, de nada sirve ser un pastor teológicamente perfecto si nuestra vida no refleja la santidad que la Biblia pide de nosotros. De nada sirve. De nada sirve saberse el contexto de la Biblia. De nada sirve saber exactamente de dónde surge este pensamiento del Espíritu Santo, hermanos, si nuestra vida no refleja lo que predicamos. De esa manera podemos identificar un falso profeta a través de su falso testimonio. ¿Viste? Al hablar de su ministerio, hermanos, Pablo dice lo siguiente ahí en 2 Corintios 4, 1 al 2. Dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, aquí hablando de su ministerio, ¿verdad? Dice, ya que por misericordia Dios nos ha dado este ministerio de la enseñanza, de predicar, nunca nos damos por vencidos. Mira el versículo 2, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Y mira la siguiente frase, hermano, porque la siguiente frase nos debería de llenar de miedo a todos los que enseñamos la Biblia. Dice, decimos la verdad delante de Dios, dice así. Bueno, eso nos debería poner a temblar, porque ¿sabes lo que nos está diciendo este versículo? Es, Dios está atento de lo que estás enseñando. Por lo tanto, ya sea si decimos la verdad o mentira, Dios está bien atento de lo que le estamos alimentando a su iglesia. Eso da miedo, ¿verdad? Decimos la verdad delante de Dios. Hermanos, a la gente los podemos engañar. A la gente la podemos engañar, pero a Dios nadie lo engaña, hermanos. Dios está atento a lo que hacemos en secreto. Dios está atento de los pensamientos de nuestro corazón. La gente ve lo público. Dios mira lo secreto. En un falso maestro, hermano, no existe sintonía entre su mensaje y su manera de vivir. Eso es característica de un falso maestro, hermanos. Por lo tanto, no solamente busquemos personas que hablen bonito, busquemos a personas que vivan bonito. ¿Te fijas? No busquemos a personas que únicamente sepan cómo exponer la palabra, sino personas que sepan vivir la palabra de Dios. Eso es un buen maestro, hermanos. Porque hay hermanos que son buenos maestros y buenos discípulos del Señor y que tal vez no tienen el mismo estudio que otros pastores. Pero ¿sabes algo? Muchos de ellos reflejan de mejor manera lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, hermanos, escuchemos y veamos cómo viven nuestros maestros. ¿Sabes por qué? Mira, porque por culpa de estos falsos maestros, la gente genera ideas falsas en torno a la iglesia. Segunda de Pedro 2:2 dice, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros, dice Pedro, se hablará mal del camino de la verdad, dice así. Y hermanos, eso es algo que ya sucede. Hoy en día, hermanos, se generaliza que los pastores están en busca de feria. Hoy en día creen que todos somos iguales, ¿no? Y hoy en día la gente piensa que todos los pastores están en busca de lavarle la cabeza a la gente, y no es cierto. Pero por culpa de los falsos, pues a todos nos meten en el mismo paquete, ¿no? Tenemos que tener cuidado de cómo representamos a la iglesia del Señor. Entonces, podemos identificar a un falso maestro a través de ¿qué? Su falsa enseñanza. Segundo, a través de ¿qué? Su falso testimonio. Y la última manera de identificarlo es a través de sus falsas intenciones. ¿Ok? Mira lo que dice segunda de Pedro 2:3. Dice lo siguiente.
Habrá muchos, más adelante dice, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Más adelante, hermanos, Pedro sigue hablando, versículo 12 al 13, dice, esos falsos maestros son, escucha esto, cómo los describe, como animales irracionales, les dice así. Pedro, aquí puedes ver el carácter de Pedro. Habíamos hablado de Pedro, que era un hombre que le valía, era un hombre impulsivo, ¿verdad? Que le cortaba la oreja al soldado equivocado, ¿verdad? Aquí, hermanos, en la manera en cómo escribe, te das cuenta de cómo era Pedro, ¿no? Dice, no, ustedes son unos animales irracionales. Oye, Pedro, eso no se escucha muy cristiano, ¿verdad? Cálmate, Pedro. Pero así los describió. No me quedé aquí. Dice, son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de los que no entienden e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Oh, hermanos, qué feo está eso. Qué horrible. Porque dice, no, cuando están en el servicio, cuando están comiendo juntos después del servicio, pues se portan muy bien, muy santitos. Pero después parecen animales irracionales. Así se describe un falso profeta. La frase animales irracionales, hermanos, habla acerca de la falta de espiritualidad en la vida de estos hombres. ¿Te fijas? Habla acerca de ellos se dejan llevar por la carne, no por el espíritu. Por eso les llama de esa manera. Y ahí, hermanos, encontramos que, ¿sabes qué? En los falsos maestros hay intenciones falsas. Mira, nuestra intención a la hora de exponer la palabra de Dios es edificar a los hermanos a que se parezcan más a Jesús. Eso es lo que debemos buscar nosotros a la hora de exponer. La palabra, hermanos, no nos incita a buscar nuestro propio placer carnal, ¿ok? Sino el crecimiento espiritual de la congregación. Ve conmigo allá 2 de Timoteo 3, versículo 1 en adelante. Ahora, hermanos, como que este mensaje no iba con la presentación de los bebitos, ¿verdad? Como que aquí los bebitos todos llorando y aquí todos bien tensos, ¿verdad? Hermanos, es bueno que entendamos esto para que no nos llegue un loco a enseñarnos cosas que no son. Es bien importante, hermanos, estar atentos a ello. 2 de Timoteo 3. Pablo le está escribiendo aquí al joven predicador Timoteo y le dice lo siguiente. Timoteo, ¿lo tenemos todos? ¿Sí? Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Qué está hablando aquí? Avaricia, intenciones equivocadas, ¿ok? Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres. ¿Los papás dijimos? Malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles, odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Hermanos, avaricia, son intenciones carnales. Y mira el versículo 5, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, dice así Pablo a Timoteo. Hermanos, es cierto que el Señor bendice a sus siervos. Eso es cierto, hermanos, de diferentes maneras, pero Dios bendice a sus siervos. Pero al final del día, aquellos que enseñamos, aquellos que exponemos palabra de Dios, tenemos que tener bien claro lo siguiente: existimos para engrandecer el nombre de Dios, no para engrandecer nuestro ego o nuestra cartera. ¿Oyeron eso? Bien, Mario, Es cierto, hermanos. Nosotros aquí estamos para engrandecer el nombre de Dios, no el nuestro. Y lo mismo para los que cantan aquí, y los que sirven en el café, y los que sirven a los niños, y los que enseñan a los jóvenes, y los que enseñan a los adolescentes. Hermanos, estamos aquí para engrandecer el nombre de Dios, no el nuestro ni el de nuestra iglesia.
¿Oíste? Estamos aquí para ello. Por eso Juan dijo lo siguiente: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Te fijas? Esa es la realidad. El mismo Juan más adelante dijo lo siguiente, Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, dice así. Así de sencillo, hermanos. Así de sencillo. ¿Queremos identificar a los falsos profetas? Primero, veamos sus falsas enseñanzas. Segundo, su falso testimonio. Y tercero, sus falsas intenciones. Ya es mucho, ya estoy a punto de aterrizar, ¿ok? En conclusión, hermanos, a través de ese mensaje, primero, todos recibimos una invitación a ¿qué? Escudriñar. ¿Estamos? Hermanos, no nos traguemos todo lo que nos dan, ¿ok? Escudriñemos lo que se nos enseña. No debemos aceptar cualquier enseñanza, hermanos, que una persona bien vestida o una persona bien que se expresa bien nos enseña. No necesariamente lo hace una buena enseñanza. Primera de Timoteo 5:31 dice: examinarlo todo, dice así. Examinarlo todo. Otra cosa que aprendimos el día de hoy es identificar a los falsos profetas, ¿verdad? ¿Cuáles son ellas? Todos deberían de acordarse de eso. Primero, sus falsas enseñanzas. Segundo, su falso testimonio. Y tercero, falsas intenciones. Termino, hermanos, de la misma manera, con la misma invitación que Juan hizo ahí en 1 de Juan 4:1. Dijo lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Señor, te agradezco, Padre, por tu palabra. Te agradezco, Señor, porque nos permites exponer tu palabra, pero también te agradezco, Padre, o te pido que nos llenes de nosotros de sabiduría y que en todo momento nos acordemos, Señor, de qué es lo que estamos representando a la hora de enseñar tu palabra. Nunca quitas de nosotros, Señor, ese peso de entender, Señor, que lo que estamos haciendo el día de hoy es exponiendo tu palabra y no la nuestra. Te pido especialmente por los maestros de nuestra congregación, por aquellos líderes de nuestra iglesia, que ellos entiendan, Señor, que a pesar de, sin importar de que seamos buenos maestros o buenos expositores de tu palabra, que ante todo ello, Señor, también debe haber un buen testimonio detrás de lo que hacemos, Padre. Protégenos a nosotros como iglesia, Señor. Cuídanos, Señor, y que en ningún momento, Señor, permitamos que otra persona venga aquí, Señor, y que nos enseñe cosas que no están de acuerdo a tu palabra. Abre nuestros oídos, Señor. Ayúdanos a poner atención a las cosas que se nos enseñan, Señor. Y ante la primera insinuación, Señor, de que un evangelio incorrecto se está enseñando en nuestra iglesia, que sepamos señalarnos y no permitir que crezca entre nosotros. Danos sabiduría, danos discernimiento, Señor, para entender qué es y qué no es correcto, Señor. Te agradecemos por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén.